A ver, déjame pongo este video aquí para transmitir. Sí, creo que ya estamos transmitiendo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Sí? ¡Ah! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Sí se ve alguien por ahí, Mido? Pues no veo a nadie todavía. Mira, ya se conectó una persona. A ver, asómate. Sí, ya la puedo ver. Hay 2 personas conectadas también. Ah, muy bien. A ver, asómate bien. ¿Quién podrá Mira. ser? Mándenos su saludo, su nombre para saber quiénes son los que están por ahí. Oh, ya estamos transmitiendo. Oye, Mido, yo sé que estás muy emocionado, pero yo también quiero saludarlos. Ay, perdón, es que estaba viendo si ya está transmitiendo bien o no. Ay, muy bien, Mido, tú estás siempre al pendiente de todo. Muy bien. Mira, ya hay 3 personas conectadas. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Zona Kids CDR. Hoy vamos a ver el catecismo infantil, la sección de Conociendo la Biblia y la parte de la carta a los Efesios. Así es, va a estar muy interesante el día de hoy como cada domingo. Así es que pónganse cómodos, traigan su catecismo porque vamos a iniciar. Recuerden que es este catecismo o también puede ser este, Mido. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos son exactamente las mismas preguntas. Así es. Y bueno, ¿están listos? ¿O les damos un tiempo más, Mido, para que vayan por su catecismo? Vayan, córrenle por su Vamos catecismo. Vamos a contar hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡empezamos! Y bueno, no podemos empezar sin decirles bienvenidos a Zona Kids CDR. ¡Comenzamos! Y bueno, pues vamos a empezar con la lectura de nuestro catecismo infantil. Nos quedamos en la pregunta 93. 93, bueno, vimos la 92. Vimos la 92, ¿verdad? Vamos a empezar a partir de la 93. Estábamos viendo el 5.º mandamiento el domingo pasado. Así es que hoy vamos a comenzar con el 6.º mandamiento. A ver, ¿cómo vamos a organizarnos, Mido? ¿Tú vas a leer qué? Yo leo las respuestas. ¿Tú lees las respuestas? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, agarra tu catecismo. A ver, para que lo puedas leer bien. Sí. Y entonces yo voy a leer la pregunta. Ok, así como Mido y yo vamos a compartir este catecismo, ustedes si tienen sus hermanitos, compártanlo por si no encontraron el otro librito, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta de este día es la pregunta número 93 y dice así. Atento, Mido, para que tú digas la respuesta, ¿ok? Sí, ya estoy listo. Ok, la pregunta 93 dice así. ¿Cuál es el 6.º mandamiento? El 6.º mandamiento es no matarás. Muy bien, no matarás. Y la pregunta 94 dice, ¿qué nos enseña el 6.º mandamiento? La respuesta es que debemos vencer y evitar la pasión de la ira. ¡Wow! Muy bien, debemos vencer, ¿verdad? Sí, en la Biblia, no enojarnos. No enojarnos. En la Biblia nos dice que Dios nos dio un espíritu de dominio propio, ¿verdad? Entonces debemos de controlar nuestros sentimientos. Y si no podemos hacerlo porque todavía somos muy pequeños, pidamos ayuda a nuestros papás para que oren junto con nosotros y le pidamos a Dios que nos dé fortaleza, pues para poder dominar ese enojo, ¿verdad, Mido? Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, es la 95. ¿Cuál es el 7.º mandamiento? El 7.º mandamiento es no cometerás adulterio. ¡Wow! No cometerás adulterio. Esta pregunta se refiere, por ejemplo, a los papás, ¿verdad? Porque los papás, el papá nada más debe tener una esposa y la mamá solo debe tener un esposo, ¿verdad, Mido? Sí. A eso se refiere. Y se deben de amar mucho uno al otro, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver la última pregunta del día de hoy, que dice precisamente eso. ¿Qué nos enseña este 7.º mandamiento? A ver, Mido. La respuesta es a ser puros en corazón y preservar nuestra castidad
en palabra y en comportamiento. ¡Wow! Exactamente. Dice preservar nuestra castidad en palabra y en comportamiento. ¿Sabes qué, Mido? Hay algunas mamás de unos niños que no conocen a Dios, ¿eh? Otras mamás que hemos visto que a veces les gusta ver muchachos en la tele y les están echando piropos, o los papás les echan piropos a otras señoras que salen en la tele. No, eso no, tienen que decirle a su papá y a su mamá que eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Los papás deben cuidarse y respetarse unos a otros, un papá para su esposa y una mamá para su esposo, ¿verdad? Como dice la respuesta, a ser puros de corazón. Puros de corazón, es decir, no nada más con que no veas, sino tampoco deben de tener otros pensamientos hacia otras personas que no sea su esposo o su esposa, ¿verdad? Así es. Así es. Y bueno, pues qué bueno que pusieron atención al catecismo y a estas preguntas del día de hoy. Si tienen alguna duda para profundizar, pregúntenle a sus papás, a sus abuelitas, a sus tíos, al pastor, a sus maestros. Ay, los maestros somos nosotros. Bueno, nos pueden mandar un WhatsApp, ¿verdad? Sí. Mido, y podemos profundizar en cada una de las preguntas, no nada más las de hoy, sino también las que hemos visto anteriormente, ¿verdad, Mido? Sí. Y también deben de seguir repasando las preguntas y respuestas. Así es, no se les olvide repasarlas. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección. Mándale saludos a todos, ¿ok? Saludos a todos. Hola, saludos. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que es Conociendo la Biblia. No se ven ahí las letras, más o menos. A ver, ahí se ven que sí dice la Biblia. Sí dice Santa Biblia. Ok. Bueno, y pues recuerden que en cuanto a la sección de Conociendo la Biblia, estamos repasando cada uno de los libros que se encuentran en nuestra Biblia. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia, Mido? 66 libros. 66 libros. Y ya recuerdas que nuestra Biblia está dividida en dos secciones principales, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya lo vimos, ¿verdad, Mido? Sí. Ya aprendimos. ¿Cuántos libros eran? 39 libros fueron los que estudiamos del Antiguo Testamento, y ahora estamos en la sección del Nuevo Testamento y son 27 libros. Así es. Así es que, ¿qué te parece que empezamos a repasarlos? Los que hemos aprendido hasta el día de hoy, y ahorita vamos a profundizar un poquitito acerca de la siguiente sección que estamos viendo. Estamos ahora viendo las cartas paulinas. Así ¿verdad? Es. Bueno, entonces vamos a repasar los libros que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Están listos, niños? ¿Están listos? Vamos a mencionarlos desde el Génesis, ¿ok, Mido? Repítanlos junto con nosotros. Así es, repítanla junto con nosotros. Empezamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Continuamos con profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último, los profetas menores para repasar el Antiguo Testamento son Oseas. Acuérdate que lo hicimos de grupos en tres, ¿verdad? Que no nos confundamos, ¿ok? Empezamos. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Ahora 39 libros. Antiguo Testamento. Así es, Mido, muy bien. Me da mucho gusto que no los hayas olvidado. ¿Y ustedes, amiguitos, no los olvidaron? Acuérdense que se pueden apoyar para repasar del índice que viene en su Biblia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta el domingo pasado del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y empezamos con los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro histórico que fue
Hechos. Y ahora estamos viendo las cartas paulinas. Y empezamos con Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Todas estas cartas escribió el apóstol Pablo, son muchas. Y bueno, también les quiero recordar que ya les habíamos explicado más o menos a qué se refiere los nombres de estas cartas, ¿verdad? Es decir, son los ciudadanos que vivían en esas ciudades. Romanos vivía en Roma, Corintios vivía en Corinto. Así, Gálatas son los ciudadanos de Galacia. Y luego, ¿quién más? Los colosenses son los ciudadanos de Colosas. Y luego seguían los tesalonicenses, que son los ciudadanos de Tesalónica, ¿verdad? Muy bien. Después venían dos cartas, primera y segunda carta a Timoteo. Ahí es una persona, no eran las personas de una ciudad, ¿ok, Mido? Okay. ¿Estamos todos entendidos? Y luego viene otras últimas dos cartas que son a Tito y a Filemón. Estas tres personas eran sus discípulos, Mido, eran aprendices, ¿verdad? Eran personas a las que Pablo ya les había dicho del evangelio, ya habían aprendido y ellos pues le ayudaban a Pablo a continuar con el evangelio con las demás personas de esos pueblos, por si tenían dudas o inclusive a exhortarlos por si alguien se desanimaba. Ellos les ayudaban a Pablo. Muy bien. Y pues bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo, primero a los romanos y la primera y segunda carta a los corintios. ¿Sí? Fueron dos cartas. Ok. A los romanos, ya dijimos que eran las personas que vivían en Roma, ¿verdad? Fíjate que este libro es tan importante, bien importante, porque nos habla, entre otras cosas, acerca de la salvación, Mido. Nos dice que la salvación viene por medio de Jesucristo, no por medio de lo que nosotros hagamos. Porque también, ¿sabes qué nos dice el libro de Romanos? Que no hay ni una sola persona justa, ni los judíos, ni los gentiles. ¿Te acuerdas quiénes eran los gentiles, Mido? Sí. A ver. Los gentiles eran las personas que no eran judías. Así es. Toda aquella persona que no era judía se les llamaban gentiles. Entonces, en el libro de Romanos nos dice que ni judíos ni gentiles, ninguno es justo ni bueno ante los ojos de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador para poder dirigirnos a Dios Padre, Mido. Entonces, en este libro de Romanos nos explica el apóstol Pablo. En esa época les explicaba a los romanos, pero acuérdate que nosotros somos la nueva generación, ¿verdad? Entonces, todo lo que dice la Biblia también aplica para nosotros hoy en día. Entonces nos dice que no habemos bueno ni uno solo, ni en los bebecitos, Mido. Ni los bebecitos, aunque no puedan hablar. O aunque no puedan ni siquiera comer solitos. ¿Y sabes por qué? Porque realmente nosotros todos somos hijos, pues, de los primeros seres humanos. ¿Quiénes fueron los primeros seres humanos? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Así es, ellos fueron nuestros primeros padres. Pues imagínate tantísimos millones que somos en este mundo, ¿verdad? Y todos los que ya murieron además. Entonces ellos, ¿te acuerdas la historia de la creación que vimos en Génesis? Cómo ellos pecaron, ¿verdad? Y comieron del árbol, del fruto del árbol prohibido. Ellos desobedecieron a Dios. Y por esa razón es que como todos somos hijos de ellos al comer ese fruto ya pudieron saber el bien y el mal.
¿verdad? Entonces, en ellos y en sus hijos y en los hijos de sus hijos y en los hijos de los hijos de sus hijos y en los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos y en todas las personas hasta el día de hoy, es que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente maldad, ¿sí? Tenemos esa herencia pecaminosa. Por eso en el libro de Romanos el apóstol Pablo les dice a las personas, porque sabes que había unas personas que ya conocían del evangelio y empezaron a sentirse superiores a otros. Y no, dijo el apóstol Pablo, eso no es así. Eso está muy mal. Ajá, no es así. Ante los ojos de Dios no hay bueno ni uno solo. Quien quiera tener salvación, quien quiera entrar al cielo, quien quiera estar en comunión con Dios, necesita a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad, Mido? Así es, ¿verdad? No te me distraigas, Mido. Bueno, eso es lo que van a encontrar en el libro de Romanos. Ahora, ¿de qué se tratan las primera y segunda carta a los Corintios? En estas cartas lo que vas a encontrar es cómo el apóstol Pablo exhortaba a los ciudadanos de Corinto, a que fueran perseverantes en su palabra, que fueran que todos tuvieran el mismo pensamiento y el mismo sentir acerca de Jesucristo, que fueran unidos. ¿Te imaginas, Mido, cómo sería nuestra iglesia si unos decidieran obedecer el evangelio y predicarlo y otros quisieran ser más pasivos o no predicar el evangelio sino nada más quedarse con Jesucristo en su corazón y no compartirlo? ¿Cómo sería? Más bien nuestra iglesia no estaría unida, ¿no crees? No, todos tenemos que colaborar. Aquí en Corinto nos menciona el apóstol Pablo algunos de los dones que Dios nos da a las personas. Entonces todos tenemos que poner nuestros dones al servicio de Dios, todos juntos, para que estemos unidos, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a los ciudadanos de Corinto, que no se dividieran, que no dijeran, ay, no, es que a mí me predicó Silas, ay, no, a mí me predicó otro discípulo. No. Todos somos hijos de Dios, todos debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador y todos tenemos que tener el fin común de predicar el evangelio a todos aquellos niños que no conocen de Dios, Mido. Sí, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Qué bueno, porque no estar de acuerdo con la palabra de Dios es pecado, Mido. Hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, este es un pequeño resumen de lo que puedes encontrar y de lo que te vas a encontrar cuando leas tu libro, tu carta a los romanos y las cartas 1 y 2 a los corintios. ¿Estás bien? ¿Estamos de acuerdo, Mido? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Bueno, hasta aquí llegamos con la sección de Conociendo la Biblia. Quiero recordarles que tienen a su mano varios recursos para aprender acerca de la Biblia. Hay videos en YouTube que hablan acerca de cada uno de los libros. Está la Biblia infantil, ¿verdad, Mido? ¿Tú la has visto? Que es como de jueguitos, ¿verdad? Y así a los niños se les hace más interactivo ir aprendiendo las historias bíblicas. Se llama La Biblia App para niños. La Biblia App para niños, así es. Y también en la sección de YouVersion, de los papás seguramente tienen instalada esta aplicación en los celulares. También fíjate que ahí vienen unos planes de lectura de la Biblia para niños, donde viene explicada ciertos pasajes con un tema específico, pero dirigido a los niños para que sea mucho más atractivo. Y bueno, hay tantos recursos. Sé que les gusta mucho estar pasando tiempo en su tableta, en su celular, en la computadora, viendo videos de YouTube. Entonces, es bueno que vean algunos caricaturas o algunos personajes que pasan en la tele, que les enseñan canciones. Eso es bueno, que les enseñan valores, pero qué mejor sería, por ejemplo, que visitaran el canal de Amy y Andy, que nos hablan acerca de la palabra de Dios, o de Bichos Freak,
¿verdad? Y por supuesto, Zona Kids EDR. Bueno, Sí. ¿qué te parece si continuamos con la última sección de este día y nos vamos a hablarle a quién para que nos dé la clase de Efesios del día de Clase hoy? de Efesios. Así es. Al hermano Abdel. Vamos a hablar al hermano Abdel. ¿Me acompañan, niños? Tienen que gritar muy fuerte. 1, 2, 3. ¡Hermano Abdel! ¡Ya te toca la clase! Ay, quién sabe dónde se ¿Dónde fue. se habrá ido? Vamos a buscarlo. Siempre se niños. mete a otra parte. Siempre se nos pierde. Mejor vamos por él. Regresamos, niños. No se vayan. Vamos a traer al hermano Abdel. ¿Ok? Hermano vamos, Abdel, ya hermano te Abdel. Ya hablan. te Ven toca. para acá. Ven, ándale, apúrate. Hola Mido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola niños, me da mucho gusto saludarles nuevamente el día de hoy. Bienvenidos a un video más. Ahora vamos a ver la sección de Efesios, ¿sí? Y la clase de hoy tiene un nombre un poquito diferente porque vamos a encontrarnos una palabra que a lo mejor no conocemos. Se llama los dones, aquí tengo mis notas, dice los dones sine qua non de la unidad. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Y está basado en Efesios 4, versículos del 7 al 11. Así que voy a leer para ti esta porción de la palabra de Dios. Te voy a pedir que la leas, que la escuches con mucha atención. Dice, Efesios 4, versículos del 7 al 11, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, esta es la porción en la cual se basa nuestra reflexión del día de hoy, que les decía se titula los dones sine qua non de la unidad. Esa palabra rara que encontramos ahí, sine qua non, es un término que viene del latín y que significa sin, que no tiene, bueno, no puede ser reemplazado, que son indispensables, es decir, que son muy importantes. Entonces los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros son muy importantes para la unidad de la iglesia. Bien, y empiezo con esto. A cada uno de nosotros, sí, a todos los que creemos en Jesús, a ti que has puesto tu confianza en Jesús y que crees que Jesús es tu Señor y que Él vino para salvarte, Dios te ha dado un don, por lo menos un don, o a lo mejor muchos dones. Y a mí también, y a todos los que creemos en Jesús, Dios nos ha dado dones. ¿Para qué nos ha dado esos dones? Para que pongamos al servicio de la iglesia. Es decir, para que hagamos algo que pueda servir para que la iglesia siga creciendo. Para que las personas que van a la iglesia sigan aprendiendo. Y la iglesia siga creciendo en tamaño. Más personas puedan seguir llegando. Y puedan seguir viviendo más conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios nos ha dado esos dones. Ese don también podemos decir que es un regalo muy grande que hemos recibido de Dios. Y dice el apóstol Pablo lo que les decía a los efesios, es tan grande como grande es nuestro Señor Jesús. Así como Él es grande, Él nos ha dado un regalo, y nos ha dado un regalo muy grande y muy importante, que son esos dones, esas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. El apóstol Pablo nos habla de los dones que Dios ha dado a cada uno de los que creemos en Jesús. Los dones son habilidades, es decir, cosas que podemos hacer para poder ayudar a la iglesia, como les decía hace un momento, para que las personas en la iglesia puedan seguir aprendiendo y que la iglesia siga creciendo más y más. Un poquito más adelante el apóstol Pablo nos dice que él mismo constituyó, es decir, él mismo nombró
a algunos de los creyentes como apóstoles. Los apóstoles eran pues los discípulos que estuvieron con Jesús y que escucharon de viva voz sus enseñanzas y que anduvieron con él. Ellos son los apóstoles y eran en el tiempo del apóstol Pablo pues personas muy importantes porque habían escuchado de viva voz las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero también a otros los constituyó profetas. Y los profetas son aquellos que revelan, que dan a conocer a la gente la voluntad de Dios. También a otros les dio el don de ser evangelistas. Evangelistas son aquellos que comparten el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación en Jesús. Y a otros les dio don de ser pastores, como nuestro pastor Andrés o los pastores de las demás iglesias, que se encargan. Pastor es también lo que hacían en la antigüedad, o bueno, se hace todavía, para cuidar a los rebaños, a las ovejas, y las llevan por lugares donde hay pastos para que puedan alimentarse. De esa manera es un pastor. Un pastor nos alimenta, pero de manera espiritual. Nos enseña acerca de la Biblia. Y también a otros les dio el don de ser maestros, como los maestros que tenemos en la iglesia, o quienes nos enseñan cotidianamente. Pero estos dones que menciona el apóstol Pablo no son los únicos dones que hay en la iglesia. Hay muchos otros dones que Dios nos ha dado y que podemos poner al servicio de la iglesia. Y podríamos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, si a ti te gusta dibujar, esa es una habilidad que Dios te ha dado y a lo mejor puedes seguirla desarrollando y puedes seguir aprendiendo otras técnicas nuevas y una mejor manera de hacer los dibujos para poderlo poner al servicio de Dios. ¿De qué manera lo puedes poner al servicio? Pues has visto, por ejemplo, tu catecismo. ¿Ves cómo está hecha esta portada? Pues esto es una persona a quien Dios le dio el don de dibujar y de hacer algo bonito, como los dibujos que están en el interior también de nuestro catecismo. Bueno, todo eso son dones que Dios les ha dado a las personas y que ellos lo han puesto al servicio de la iglesia. ¿Qué otros dones? Bueno, colorear o pintar, los que cantan, los que cocinan. Hay personas que cocinan muy rico y cuando hay algún evento o alguna actividad en la iglesia, ellos son los primeros en apuntarse y decir: yo quiero participar y yo quiero ayudar para poder cocinar. Entonces, si a ti te gusta cocinar, o te gustaría aprender a cocinar, también es un don que Dios te ha dado y que puedes poner al servicio de la iglesia. El orar unos por los otros, el uso de la computadora, y ahora con la tecnología podemos hacer muchas cosas con una computadora. Algunos trabajan en diseño gráfico, en la elaboración del boletín, en la elaboración del material que se necesita para hacer los avisos y las publicaciones en las redes sociales, el audio, la transmisión del culto, como nuestro hermano Asael, que nos ayuda cada domingo para poder transmitir los cultos, los que tocan los instrumentos, nuestro hermano Renato, que graba un audio y nos comparte una reflexión, un podcast cada semana. En otras ocasiones hemos organizado algunos dramas y también Dios les ha dado capacidades y dones a muchos de nuestros hermanos para poder participar en todas estas actividades, actuando, tocar algún instrumento, organizar actividades, también es un don. El saber, bueno, a qué hora va a ser, qué se necesita, cuál va a ser el horario que vamos a seguir, etcétera. Dar clases, todo eso son dones. Y bueno, después de haberte compartido todo esto, quiero dejarte con una pregunta. Me gustaría que pensaras un poquito, así como tú estás, así como tú eres niño, ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado para servir a la iglesia? Quizá ya los conoces, quizá ya sabes qué es lo que te gusta hacer y de qué manera te gustaría seguir apoyando y sirviendo a tu iglesia. Pero a lo mejor todavía no lo sabes porque eres muy pequeñito. Puedes pedirle a Dios que te ayude a descubrir cuál es ese don. También podrías hacerte estas preguntas para poder identificarlo. ¿Qué actividad te gustaría aprender para poder servir en la iglesia? ¿Te gustaría aprender a dar clases? ¿Te gustaría aprender a hacer videos, a transmitir, a hacer el boletín?
etcétera, cualquiera de las actividades que he mencionado. Si a ti te llama la atención alguna de ellas, puedes ponerlo en las manos de Dios y seguramente Dios te va a dar la capacidad para poder seguir aprendiendo y que el día de mañana puedas estar sirviendo a la iglesia utilizando esos dones que Dios te ha dado. Esos dones son muy importantes para la unidad de la iglesia porque así cada quien hacemos nuestra parte, una parte pequeñita, y de esa manera la iglesia sigue creciendo. El pastor nos compartía hoy en la mañana que es como si fuera una orquesta. ¿Has visto tú una orquesta? Cómo tocan diferentes instrumentos, la guitarra, el piano, la flauta, el saxofón, la trompeta, el trombón, tantos instrumentos que hay y todos están sentados, cada instrumento se escucha diferente, pero todos están, cuando se ponen de acuerdo y siguen las órdenes del director, tocan una sola melodía, una sola canción. Entonces así es como debe ser la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, participamos de diferente forma, pero todos en orden y con un mismo propósito: servir a nuestro Dios y ayudar a que la iglesia siga creciendo. Por eso son tan importantes, como decíamos, los dones sine qua non. Son irreemplazables, indispensables para la unidad de la iglesia. Bien, vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder descubrir nuestros dones y si ya los hemos descubierto, poderlos poner al servicio de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias porque tú has derramado dones en cada uno de tus hijos, cada uno de las que creemos en tu nombre, Señor. Nos has dado habilidades, capacidades que podemos poner al servicio de tu iglesia. Quizá para los más pequeñitos todavía no los hemos descubierto, todavía no sabemos de qué manera queremos servirte, Señor, pero te rogamos que tú nos ayudes a descubrir cuál es ese don que tú nos has dado, nos ayudes a desarrollarlo, a seguir aprendiendo más y poderlo poner a tu servicio en tu iglesia. Bendice a cada uno de los niños, Señor, bendice a sus papás, bendícelos ahora que están en casa porque están de vacaciones y sé con ellos en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues terminamos con eso nuestra clase del día de hoy. Aquí está Mido. Ya para despedirse. Di adiós, Mido. Adiós, di adiós, Mido. Adiós, a todos, amiguitos. adiós a todos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Así es. Y vamos a cantar, olviden. Feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy feliz en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Nos vemos, adiós, adiós a todos. Adiós, amiguitos. Nos vemos el próximo domingo.